Porque nosotros no solamente somos cristianos sin denominación y cualquier cosa, y vamos a mirar el porqué. Hoy pasamos en nuestras Biblias a 1 de Timoteo capítulo 4, 1 de Timoteo capítulo 4, y vamos a empezar leyendo las Escrituras. 1 de Timoteo capítulo 4. Y mira conmigo el versículo 16. 1 de Timoteo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: ten cuidado de ti mismo y de la, ¿qué? La doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Oramos al Señor. Señor, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has hecho. Pido que tú puedes ayudarnos hoy en la lección, Señor. Gracias por Jesucristo y, Señor, gracias por el privilegio que tenemos tener la palabra de Dios y la verdad en nuestras manos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Nosotros sabemos, como cristianos creyentes de la Biblia, que la sana doctrina es muy importante, ¿cierto? Es importante que tenemos la sana doctrina. Es importante que nuestra doctrina que clamamos es la doctrina sana, es basada en la palabra de Dios. Porque si no, vamos a tener muchos problemas y vamos a ser engañados muy fácilmente. Debe ser muy importante la sana doctrina a usted. Cuando usted busca a la iglesia donde va a estar, usted no debe buscar, ¿cuál iglesia va a divertirme más? ¿Cuál iglesia tiene el mejor edificio? ¿Cuál iglesia tiene el mejor, las mejores sillas? ¿O cuál personalidad me gusta más? Debe buscar la sana doctrina. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una iglesia bautista y cualquier otra iglesia? Vamos a examinar esto en esta lección. Hay 8 enseñanzas principales de la Biblia, recuerde, todo debe salir de la Biblia, que los separan de otras iglesias o denominaciones. Las enseñanzas vamos a mirar en esta lección. Hay 8 de ellos. Pasamos por página 3 en su lección. Términos claves. Términos claves. Número 1, ordenanza. Una ordenanza es un ejercicio bíblico ejercitado en la iglesia local. Ejemplos de esto es la cena del Señor y el bautismo. ¿Ok? Ordenanza. Bienvenidos, bien puedan. La cena del Señor, segundo término clave. Este simboliza la muerte de Cristo, sepultura y resurrección, y es un tiempo de recuerdo para los creyentes. Número 3, oficios. Oficio, una posición de autoridad dentro de la iglesia. Y últimamente, fundamental. Fundamental significa algo central o muy importante. Entonces, una iglesia bautista fundamental, ¿cuáles somos nosotros? Es una iglesia bautista que queda fiel a la doctrina y los estándares importantes. Un fundamental significa algo central o muy importante, para que sepan. Continuando, los distintivos bautistas. Número 1, autoridad bíblica. Autoridad bíblica en todas las áreas relativas a la fe y la práctica. Hechos 17. Hechos capítulo 17. Hechos 17 y miramos al versículo 11. Dice la Biblia: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Aquí, hermanos, tenemos algunas personas aquí en Tesalónica que
querían recibir la buena doctrina, pero para ellos fue muy importante que lo que los apóstoles estaban diciendo estaba en acuerdo con las Escrituras. Y obviamente fue. Jesucristo había mucha profecía en el Antiguo Testamento de que Jesucristo iba a venir. Pero es importante para nosotros también hoy en día, buscar si lo que está enseñando la iglesia es así. La iglesia no practica visiones, revelaciones, profecías, lenguas o mensajes de Dios extra bíblicas. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Algo que no está escrito en la palabra de Dios. Mantenemos las verdades de la Biblia como autoridad suprema en la iglesia. A veces hay métodos que utilizamos que no va a encontrar en la Biblia. Le digo un ejemplo. El equipo de sonido no va a encontrar en la Biblia, pero lo tenemos en nuestra iglesia. Esta es una cosa de organización. Tampoco va a encontrar el culto del miércoles a las 7 en la Biblia. ¿Ok? Es un método. Pero en cuanto a la fe y la práctica de la fe, todo debe ser basado en la palabra de Dios. ¿Ok? Continuando. Aquí hay algunas otras citas. Si usted quiere estudiar más en su casa, aquí atrás de cada punto yo puse más citas, pero tenemos muchos puntos a hacer. Entonces, autoridad bíblica. Este es importante, este es un distintivo de una iglesia bautista. Seguimos al punto número 2. Número 2, autonomía o poder de autogobierno de la iglesia local. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. ¿Qué significa esto? Significa que no tenemos un papa bautista. Eso es lo que significa. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice la Biblia, y Él, hablando de Jesucristo, es la, ¿qué? Cabeza del cuerpo. Jesucristo, ¿qué es la iglesia? Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No hay una denominación central que debe controlar a la iglesia local. Cada iglesia local tiene Jesucristo por su cabeza. Si lee el libro de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, Jesucristo tenía mensajes para iglesias locales, no para una organización central que controla a cada iglesia individualmente. ¿Ok? Vamos a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Jesucristo, no un papa, no nadie más, Jesucristo. Y Jesucristo ha dado a los pastores, como vamos a mirar en los oficios de la iglesia, la responsabilidad de cuidar el rebaño. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice la Biblia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí. El Señor dio líderes en la iglesia que están abajo del liderazgo de Jesucristo y la palabra de Dios para alimentar el rebaño y también para proteger el rebaño. Estos son los propósitos. Entonces aquí tienen los líderes de la iglesia, los pastores en la Biblia. Los pastores son también llamados obispos y ancianos. Número 2, libertad individual de cada persona. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Libertad individual de cada persona. Tenemos mucha Biblia a mirar hoy, que es bueno.
Romanos 14, versículo 12. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Amén. ¿Qué significa la libertad individual de cada persona? Significa que estar en la iglesia no le salva. Cada persona individualmente tiene que decidir ser salvo por recibir a Jesucristo como su Salvador y decidir tener una relación cercana con Él. Estando aquí no automáticamente le da todo lo bueno con usted y Dios. Es su responsabilidad individualmente manejar su relación con Dios personalmente. La iglesia puede alimentarle, la iglesia puede ayudar y apoyar, pero es su responsabilidad ante de Dios manejar su propia relación. Siendo parte de esta iglesia, no como le da favor por siendo parte de una organización. Y le doy un ejemplo para que entiendan. Hay algunas iglesias, por ejemplo, la iglesia católica dice que la iglesia es el camino al cielo. Okay, si quiere ir al cielo, tiene que ir a través de la iglesia católica. Es una mentira. Este no es lo correcto. Una iglesia no puede salvar. Jesucristo solamente. Cada persona va a dar cuenta a Dios de sí por sí mismo. Ok, número 4, página 5. Número 4, Tito, capítulo 1. Tito, casi al fin del Nuevo Testamento, antes de Hebreos. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Tito, capítulo 1, este fue escrito a un pastor también, como primera y segunda de Timoteo. Y versículo 6 dice, hablando de los oficios de la iglesia o dentro de la iglesia, dice la Biblia, el que fuere irreprensible, marido de una esposa, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, templado, retenedor de la palabra fiel, como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Ok, entonces tenemos aquí el oficio del pastor. Y como dije, va a encontrar este oficio con varios nombres en la Biblia. Pastor, ¿y cuáles son los otros dos? Obispo y anciano. Muy bien. Este es el mismo oficio o el mismo puesto de liderazgo en la iglesia, lo del pastor. Ok. Y también tenemos los de los diáconos. Primero de Timoteo, capítulo 3. Primero de Timoteo, capítulo 3. La responsabilidad del pastor es servir a la iglesia guiando, enseñando, supervisando, administrando la iglesia, cuidando la iglesia. Ok, esta es la responsabilidad del pastor. Y también hay otro puesto que es el oficio de los, ¿quiénes? Diáconos. Ok, 1 Timoteo 3, versículo 8. Dice la Biblia, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas. Ok. Los diáconos, su responsabilidad, y miramos a ellos también en Hechos capítulo 6, pero su responsabilidad es ayudar al pastor o pastores en la obra como son necesarios. ¿Okay? El número de los diáconos depende en el tamaño de la iglesia usualmente y las necesidades del pastor. Yo conozco iglesias muy grandes, tienen como 15
diáconos o más, ¿ok? Iglesias más pequeñas no tienen diáconos a veces, o tienen un diácono o dos diáconos, y usualmente tienen como turnos, a veces depende en cómo funciona la iglesia. Entonces, así es los dos oficios, y los diáconos son para, ¿qué? Ayudar al pastor, ¿ok? Y depende en la necesidad del pastor, es cuando ellos están presentes o no. Y nota cómo los dos oficios tienen requisitos, ¿ok? Uno tiene que cumplir estos requisitos. Entonces se puede, yo quiero que todos, yo pienso que todo hombre cristiano debe tener un testimonio por el cual puede ser un diácono si el pastor le necesita. Este es lo que creo yo. Amén. Número 5. Separación de la iglesia y el Estado. Separación de la iglesia y el Estado. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Dice la Biblia. Respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios, ¿qué? Antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia es muy clara que nosotros debemos obedecer a la ley del país donde estamos, debemos tener respeto al gobierno, debemos orar por los líderes del gobierno también. A veces puede ser como difícil, cuando hay, pero piensa, los que escribieron esto estaban viviendo abajo del liderazgo que estaba matando a cristianos, y ellos dicen, oran por los líderes del gobierno. Pero cuando el gobierno trata de decirnos, no se puede predicar la palabra de Dios, hay que obedecer a Dios antes de los hombres. Lo que pasó es que hace cientos de años estaban llegando la iglesia fue manejado por el Estado. La iglesia y el gobierno controló las iglesias, y las iglesias bautistas dijeron, no es correcto, ¿ok? No deben tener una iglesia del Estado, ¿ok? Es como... pienso que hace muchos años la iglesia católica era como la iglesia oficial de Colombia, ¿cierto? Todavía no es así, ¿cierto? ¿O todavía es así? Más o menos, parece, ¿cierto? Pero el gobierno no debe tener control sobre la iglesia ni intervenir en la expresión de la libertad religiosa, ni decir lo que podemos predicar o no. Por esto hay muchos países donde las iglesias bautistas están escondidas. Por ejemplo, China. Las iglesias allá están escondidas. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que si quiere existir, aquí son las reglas. Tiene que dejarnos a nosotros controlar. Y ellos dicen no. Entonces ellos están realmente en peligro de aún ir a la cárcel por su fe. Porque es algo muy importante a ellos. El Estado no debe tener control sobre la iglesia. Continuando a número 6. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Seguridad del creyente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reversada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice aquí que sois guardados por el poder de Dios. Esta es una marca de la Iglesia Bautista, una doctrina muy importante, que es la seguridad del creyente.
la seguridad del creyente. La salvación es un regalo de Dios que no se puede perder, ¿ok? Si usted no fue capaz de ganar su salvación con sus buenas obras, tampoco es capaz usted guardar su salvación con sus buenas obras. La salvación es un regalo y punto. Y esta es una diferencia. Tristemente, muchas iglesias enseñan que si usted es salvo un día, mañana no sé, porque yo no sé si de pronto algo malo, este es loco. Este no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que somos guardados, ¿ok? Para el día de la redención. Número 7. 2 ordenanzas. 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11. Y mira al versículo 23. 1 de Corintios 11, 23 dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Ok, y también la otra ordenanza es el bautismo. Y estas son ordenanzas. Y recuerden los términos claves, la definición de ordenanza. Es un ejercicio bíblico ejercitado en la iglesia local. No es un sacramento. ¿Ok? Como algunos enseñan que la cena del Señor y el bautismo son cosas que hacemos como buenas obras para ganar la salvación. No es así. La cena del Señor y el bautismo son cosas que hacemos como una figura de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Tenemos aquí la cena del Señor y también tenemos el bautismo que encontramos en Mateo 28, 18. Este versículo está enfrente de su lesión, como el versículo, el tema de la lesión. A la iglesia bautista, la iglesia también, la iglesia local, es responsable por estas 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Ok, pasamos ya por el último. Y también recuerden, esto significa también que el bautismo nos salva. Amén. El bautismo nos salva. El bautismo no puede lavar sus pecados. Si usted se bautiza pensando que va a salvarle, solo se moja. La única cosa que pasa. Es una figura de algo que pasó después de la salvación. Y déjenme decirles también en cuanto al bautismo, antes de que hacemos el último aquí. Este es donde llegó la palabra bautista. ¿Ok? Lo que pasó es que hace cientos de años, la iglesia católica y también muchas iglesias muchas iglesias protestantes, ellos salieron de la iglesia católica, pero guardaron la enseñanza de la iglesia católica que deben bautizar a los bebés. ¿Ok? Y lo que pasó es que las iglesias cristianas que entendieron la palabra, y siempre han existido iglesias locales que han guardado la buena doctrina, aun cuando estaban perseguidos mucho por la iglesia católica. Pero estas iglesias dijeron: mira, este no es bueno, este no es correcto. El bautismo es algo que debe pasar solamente a uno que es un creyente que ya es salvo. ¿Y qué pasó? Las iglesias se burlaron contra las iglesias que predicaron esto y dijeron: ustedes son anabautistas. ¿Y sabe lo que anabautista significa? Alguien que bautiza otra vez. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que alguien que fue bautizado como un bebé, cuando fueron salvos, se bautizaron otra vez en estas iglesias. Entonces, la iglesia católica y muchas iglesias protestantes llamaron a ellos anabautistas. Y por el tiempo, la palabra ana salió del nombre
Y ya tenemos la palabra bautista, que describe las iglesias que quedan con la enseñanza bíblica de que el bautismo es solo para el creyente, solamente. Nos salva, es una ordenanza del Señor Jesucristo. Pero es interesante, recuerden en Hechos, cristianos, los discípulos fueron llamados cristianos como una palabra de burla, ¿cierto? Como, ustedes son como Cristo, son cristianos. La gente estaban tratando a burlarse contra ellos, actarse contra ellos, ¿cierto? Fue lo mismo con la palabra anabautistas, fue una burla. Estaban, ustedes son como anabautistas, los que bautizan otra vez, los que necesitaban ser bautizados. Pero ya este es donde ya sale el nombre. Amén. Ok, el último, sacerdocio de los creyentes. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. El último distintivo de una iglesia bautista. Hebreos 4, 14 dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, nota aquí, Jesucristo es nuestro sacerdote. Y nosotros, por tener por nuestro mediador, tenemos acceso directo a Dios, instante y igual con cualquier otra persona, como cualquier otra persona. Yo a veces tengo a alguien preguntarme, pastor, ¿puede usted orar por esta situación? Y por supuesto, con mucho gusto oro por ustedes en sus necesidades. Pero después a veces escucho esto, porque yo sé que como usted es el pastor, Dios va a escucharle a usted. ¿Sabe, hermanos? Este es incorrecto. Yo no tengo ningún otro acceso a Dios que usted tiene. ¿Amén? Yo no tengo como las llaves al cielo porque yo soy el pastor, y tampoco cualquier otro pastor o cualquier otro líder en la iglesia. Si usted es salvo, usted es un sacerdote por sí mismo, o sea, tiene Jesucristo por su mediador. Usted tiene este acceso directo. El sacerdote en el Antiguo Testamento fue uno que como trajo el pueblo a Dios, que hizo los sacrificios, fue como el mediador entre una persona y Dios. Ya por Jesucristo, cada uno de nosotros tenemos Jesucristo. No necesita ir a un cura y confesar sus pecados para que Él le perdone. Él no tiene ningún poder perdonar a nadie. ¿Ok? Tampoco puede pensar que la iglesia puede darle un acceso diferente a Dios. Cada creyente tiene acceso igual al Señor. Y cada uno de nosotros, recuerden, somos responsables por manejar nuestra relación personalmente con Dios. Así es, el sacerdocio de los creyentes. Entonces, aquí tenemos los 8 distintivos de una iglesia bautista. Ya ustedes los conocen. Autoridad bíblica, autonomía o poder de autogobierno de la iglesia local, libertad individual de cada persona, 2 oficios dentro de la iglesia, separación de la iglesia y Estado, seguridad del creyente y las 2 ordenanzas de la iglesia. Aquí son distintivos de la iglesia bautista. Y déjeme decir esto. Debemos probar cada iglesia por su doctrina, no solamente el nombre de la iglesia. Hay iglesias bautistas que yo no asistiría. ¿Ok? No, porque ellos no han guardado los fundamentales
de la fe. Y no solamente por tener el nombre de iglesia sobre un edificio significa que es una iglesia de buena doctrina. Debe como juzgar a cada iglesia individualmente. ¿Ok? Que si esta iglesia es una que guarda la sana doctrina, que apoya la palabra de Dios, que predica la palabra de Dios, y es algo que debemos recordar. Dios ama a cada iglesia. Él ama a esta iglesia. Y yo quiero que cada persona sepa por qué creemos lo que creemos y por qué somos una iglesia bautista. Y yo estoy agradecido que yo soy un bautista. Yo soy un cristiano, pero la palabra bautista describe la doctrina sana de la Biblia. Y por esto yo soy un bautista. Así es. Y por esto somos una iglesia bautista. Bueno, ok, vamos a tener una canción de invitación. Terminé temprano, qué milagro, yo sé. Vamos a cantar, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y quiero recordarle, si usted ha perdido lesiones,